Capítulo 8. Castigos en el infierno después del gran juicio. Las almas no salvas caen en el infierno después del juicio, el lago de fuego y el lago que arde con azufre. Algunos permanecen en el Hades, incluso después del juicio. Los espíritus malignos serán confinados en el abismo. ¿Dónde terminarán los demonios? Con la venida de Cristo empieza el milenio en esta tierra y después de eso sigue el juicio del gran trono blanco. El juicio, el cual determinará el cielo o infierno, y las recompensas o castigos, juzgará a todos de acuerdo a lo que han hecho en esta vida. Por consiguiente, algunos disfrutarán la eterna felicidad en el cielo y otros serán castigados por siempre en el infierno. Analicemos en detalle el juicio del gran trono blanco, por medio del cual se decide el cielo o el infierno, y qué clase de lugar es el infierno. Las almas no salvas caen en el infierno después del juicio. En julio de 1982, mientras estaba orando y alistándome para el comienzo de mi ministerio, llegué a conocer acerca del juicio del gran trono blanco detalladamente. Dios me mostró una escena en la cual estaba sentado en su trono, al Señor Jesucristo y Moisés parados al frente del trono, y a aquellos que desempeñaban el papel de jurado. Aunque Dios juzga con precisión e imparcialidad que no se comparan con las de ningún juez en el mundo, Él tomará decisiones con Jesucristo como un abogado con amor, con Moisés como un fiscal de la ley, y con las personas como miembros del jurado. Los castigos del infierno se deciden en el juicio. Apocalipsis 20, 11-15 nos dice cómo Dios juzga con exactitud y justicia. El juicio se lleva a cabo con el libro de la vida en el cual están registrados los nombres de los salvos, y los libros en los cuales están registradas todas las obras de la gente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los muertos, en este versículo se refiere a todos los que no han aceptado a Cristo como su Salvador o han tenido una fe muerta. Cuando llegue el tiempo de la selección de Dios, los muertos resucitarán y estarán de pie delante del trono de Dios para ser juzgados. El libro de la vida se abre al frente del trono de Dios. Además del libro de la vida, en el cual están registrados los nombres de todas las personas salvas, hay otros libros en los cuales están registradas las obras de los muertos. Los ángeles registran todo lo que hacemos, decimos y pensamos, es decir, maldecir a otros, golpear a alguien, estallar en cólera, hacer el bien, y cosas así. De igual modo en que usted puede guardar claros y reales registros de ciertos eventos y diálogos por largo tiempo con una videocámara o grabadoras de varios tipos, Dios el Todopoderoso también conserva cada escena de la vida de uno en la tierra. De este modo, Dios juzgará con justicia en el día del juicio de acuerdo a los registros en estos libros. Aquellos que no han sido salvos serán juzgados de acuerdo a sus malas obras, y recibirán diferentes tipos de castigos de acuerdo a la gravedad de sus pecados, eternamente en el infierno. El lago de fuego o el lago que arde con azufre. La parte que dice, el mar entregó los muertos que había en él, no significa que el mar entregó a los que se habían ahogado en él. El mar, aquí espiritualmente se refiere al mundo. Esto significa que aquellos que vivieron en el mundo y retornaron al polvo resucitarán a fin de ser juzgados delante de Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿La muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos? Eso significa que aquellos que han sufrido en el Hades también resucitarán y estarán delante de Dios para ser juzgados. Después de ser juzgados por Dios, la mayor parte de los que han sufrido en el Hades serán arrojados en el lago de fuego o que arde con azufre, de acuerdo a la gravedad de sus pecados porque, como mencioné anteriormente, los castigos del Hades se dan hasta que ocurra el juicio del gran trono blanco. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Los castigos en el lago de fuego no se pueden comparar de modo alguno con los del Hades. Es donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, y todos serán salados con fuego. Marcos 9, 48-49. Además, el lago que arde con azufre es 7 veces más caliente que el lago de fuego. Hasta el día del juicio, la gente es desgarrada y despedazada por insectos y bestias, torturada por los mensajeros del infierno, o sufren de varias clases de castigos en el Hades, el cual sirve como un lugar de espera con destino al infierno. Después del juicio, solamente permanecerá el dolor del lago de fuego y azufre ardiente. La agonía en el lago de fuego o que arde con azufre. Cuando compartí los mensajes de estas horribles y espantosas escenas del Hades, muchos de los miembros de mi iglesia se encontraron que no podían retener las lágrimas o se estremecían de lamento por aquellos que están en ese lugar tan horrible. Sin embargo, los sufrimientos de los castigos en el lago de fuego o del lago que arde con azufre son mucho más severos que cualquier castigo en el Hades. ¿Puede imaginarse la magnitud del tormento siquiera un poco? Aunque tratásemos, para los que todavía estamos en la carne hay un límite para entender conceptos espirituales. De modo similar, ¿cómo podemos entender la gloria y belleza del cielo al máximo grado? La palabra eternidad misma no es algo que conozcamos bastante bien, y estamos obligados solamente a hacer suposiciones. Aunque tratemos de imaginar la vida en el cielo basados en gozo, felicidad, encanto, belleza, y términos parecidos, no es comparable a la vida real que viviremos algún día en el cielo. Cuando en realidad vaya al cielo, vea todo con sus propios ojos, y experimente la vida, se quedará con la boca abierta de sorpresa y no sabrá qué decir. Asimismo, a menos que en realidad experimentemos el tormento del infierno, nunca podremos entender completamente la magnitud y cantidad de sufrimiento que está más allá de los límites de este mundo. Los que caen en el lago de fuego o lago que arde con azufre. Aunque trataré de hacer lo mejor que pueda, por favor tenga en mente que el infierno no es un lugar que pueda ser descrito suficientemente con palabras de este mundo, y aunque logre explicarlo con lo mejor de mi habilidad, mi descripción representará menos de la millonésima parte de la espantosa realidad del infierno. Además, cuando se acuerdan que la duración del tormento no tiene límite sino que durará por siempre, las almas condenadas son obligadas a sufrir mucho más. Después del juicio en el gran trono blanco, los que recibieron el primer y segundo nivel de castigo en el Hades serán arrojados al lago de fuego. Los que recibieron el tercer y cuarto nivel de castigo serán arrojados al lago que arde con azufre. Las almas que están actualmente en el Hades saben que el juicio está todavía por venir, y saben dónde estarán después del juicio. A pesar que son desgarrados por insectos y por los mensajeros del infierno, estas almas pueden ver el lago de fuego y el lago que arde con azufre estando en el infierno, desde cierta distancia, y están sumamente conscientes que serán castigados allí. Por consiguiente, las almas en el Hades no solo sufren de su presente dolor, sino también un tormento mental por el temor de las cosas que vienen después del juicio. El lamento de un alma en el Hades. Mientras estaba orando por revelaciones acerca del infierno, el Espíritu Santo de Dios me permitió escuchar un grito de lamento de un alma en el Hades. Cuando escribí cada palabra de esta lamentación, intenté sentir siquiera un poco del temor y desesperación consumiendo a esta alma. ¿Cómo puede ser esto una figura de un ser humano? Así no es como me veía durante mi vida en la tierra. Mi apariencia aquí es horrorosa y repugnante. En este dolor y desesperación sin fin. ¿Cómo puedo ser libre? ¿Qué puedo hacer para escapar de esto? ¿Puedo morir? ¿Qué puedo hacer? ¿Acaso puedo tener algún descanso siquiera por un momento en medio de este castigo eterno? ¿Hay alguna forma de acortar esta vida de condenación de este insoportable dolor? Lastimo mi cuerpo para matarme, pero no puedo morir. No hay fin, simplemente no hay fin. No hay fin al tormento de mi alma. No hay fin para mi vida que ha de durar por siempre. ¿Cómo puedo describir esto con palabras? Pronto seré arrojado al grande e inmensamente profundo lago de fuego. ¿Cómo he de soportarlo? El tormento aquí es insoportable en la condición que está. El inmenso lago de fuego es tan espantoso, tan profundo,
y tan caliente. ¿Cómo he de soportarlo? ¿Cómo puedo escapar de él? ¿Cómo es posible escapar de este tormento? Si solo pudiese vivir, si solo hubiera una forma para que yo viva. Si solo pudiese ser liberado. Al menos pudiera buscar una salida, pero no puedo verla. Aquí solo hay oscuridad, desesperación y dolor, y solamente hay frustración y penurias para mí. ¿Cómo he de soportar este tormento? Si tan solo él abriese la puerta para la vida. Si tan solo pudiese ver una salida a esto, por favor, sálvame. Por favor, sálvame. Es demasiado aterrador y difícil para que lo soporte. Por favor, sálvame. Por favor, sálvame. Mis días hasta ahora han sido angustiosos y dolorosos. ¿Cómo he de ir a ese lago ardiente? Por favor, sálvame. Por favor, mírame. Por favor, sálvame. Por favor, ten misericordia de mí. Por favor, sálvame. Por favor, sálvame. Una vez que se es arrojado en el Hades. Después del fin de la vida en la tierra, nadie recibe una segunda oportunidad, solo espera el hecho de soportar la carga de cada una de sus obras. Cuando la gente escucha de la existencia del cielo y del infierno, algunos dicen, lo averiguaré después que muera. Sin embargo, una vez que alguien muere, es demasiado tarde. Puesto que no hay vuelta atrás una vez que alguien muere, usted tiene que saber esto a ciencia cierta antes de que muera. Una vez que se es arrojado en el Hades, no importa cuánto uno se lamente, se arrepienta y ruegue a Dios. No se puede escapar del inevitable y horrible castigo. No hay esperanza para el futuro sino solo tormento y desesperación interminables. El alma mencionada que se lamenta sabe muy bien que no hay forma o posibilidad de salvación. Sin embargo, está clamando a Dios por si acaso. El alma está suplicando misericordia y salvación. Este grito de lamento del alma se convierte en un llanto desgarrador y agudo, y este grito solo se oye alrededor de la extensión del infierno, y desaparece. Por supuesto, no hay ninguna respuesta. No obstante, el arrepentimiento de la gente en el Hades no es genuino y sincero, aunque aparentemente se arrepienten en una forma lastimosa y lamentable. Puesto que la maldad en sus corazones aún permanece y saben que sus gritos son inútiles, estas almas emiten más mal y maldicen a Dios. Esto evidentemente nos muestra en primer lugar por qué tales individuos no pudieron entrar al cielo. El lago de fuego y el lago que arde con azufre. En el Hades, las almas pueden al menos implorar, reprochar y lamentarse, preguntándose, ¿por qué estoy aquí? También tienen miedo del lago y piensan en formas de escapar del tormento, pensando, ahora, ¿cómo puedo escapar del mensajero del infierno? Una vez arrojados en el lago de fuego, sin embargo, no pueden pensar en nada más a causa del agonizante e interminable dolor. Los castigos en el Hades eran relativamente suaves comparados con los del lago de fuego. Los castigos en el lago de fuego son inimaginablemente dolorosos. Son tan dolorosos que no podemos entenderlos o visualizarlos con nuestras limitadas capacidades. Ponga sal en una sartén caliente si quiere imaginar siquiera un poquito del tormento. Verá la sal reventando, y esto se parece a la escena en el lago de fuego. Las almas son como la sal que revienta. También imagínese que está en una piscina de agua hirviendo a 100 grados centígrados. El lago de fuego es mucho más caliente que el agua hirviendo, y el lago que arde con azufre es 7 veces más caliente que el lago de fuego. Una vez que se es arrojado allí, no hay forma de escapar y se sufrirá por siempre jamás. El primer, segundo, tercer y cuarto nivel de castigos en el Hades antes del juicio es más fácil de soportar. Entonces, ¿por qué Dios les permite sufrir en el Hades por miles de años antes de arrojarlos al lago de fuego o al lago que arde con azufre? Las personas no salvas reflexionarán. Dios quiere que descubran por qué razones fueron destinados a un lugar tan miserable como el infierno, y se arrepientan completamente de los pecados del pasado. Sin embargo, es muy difícil encontrar personas que se arrepientan, y por el contrario emiten más mal que antes. Ahora sabemos por qué Dios ha creado el infierno. Ser salados con fuego en el lago de fuego. Mientras estaba orando en el año 1982, Dios me mostró una escena del juicio del gran trono blanco, y brevemente el lago de fuego, y el lago que arde con azufre.
Estos dos lagos eran inmensos. Desde cierta distancia, los dos lagos y las almas en ellos se ven como personas en piscinas con agua hirviendo. Algunas personas eran sumergidas hasta el pecho, mientras que otras eran sumergidas hasta el cuello, mostrando solamente sus cabezas. En Marcos 9, 48-49, Jesús habló del infierno como un lugar, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Todos serán salados con fuego. ¿Puede imaginarse el dolor en tal horrible ambiente? Mientras estas almas tratan de escapar, todo lo que pueden hacer es saltar como sal que revienta y rechinar los dientes. A veces las personas en este mundo saltan, y se agachan mientras juegan o bailan hasta tarde en los clubes nocturnos. Después de un rato, se cansan y descansan si así lo desean. En el infierno, sin embargo, las almas saltan no de placer sino a causa del extremo dolor, y por supuesto, no hay descanso para ellos, incluso si lo quisieran. Gritan de dolor tan fuertemente que se marean y atolondran, y sus ojos que miran por todos lados desesperadamente se ponen muy azules y espantosamente inyectados en sangre. Además sus cerebros explotan y los líquidos salen en chorros. No importa cuán desesperadamente lo intenten, las almas no pueden salir. Tratan de empujarse y abrirse paso pisando sobre otros, pero es inútil. Cada pulgada del lago de fuego, cuyo fin es invisible desde el otro lado, mantiene la misma temperatura, y la temperatura del lago no disminuye ni siquiera con el paso del tiempo. Hasta el día del juicio del gran trono blanco, el Hades ha estado controlado bajo el mando de Lucifer, y todos los castigos han sido dados de acuerdo al poder y autoridad de Lucifer. Después del juicio, sin embargo, los castigos serán dados por Dios y administrados de acuerdo a su providencia y poder. Por consiguiente, la temperatura de todo el lago de fuego siempre se puede mantener al mismo nivel. Este fuego hará que las almas sufran, pero no las matará. Así como las partes del cuerpo de las almas en el Hades se restauran a pesar de ser cortadas o destrozadas, los cuerpos de las almas en el infierno se restauran rápidamente después que son quemadas. Todo el cuerpo y los órganos dentro son quemados. ¿Cómo se castiga a las almas en el lago de fuego? ¿Alguna vez ha visto una escena de libros de historietas, películas animadas, o series de dibujos animados en la televisión en la cual un personaje es electrocutado por electricidad de alto voltaje? En el momento que es electrocutado, su cuerpo se convierte en un esqueleto con un contorno de color oscuro rodeando su cuerpo. Cuando es liberado del flujo de la electricidad, aparentemente se ve normal. También imagínese que ve placas de rayos X mostrando las partes internas del cuerpo humano. De una manera similar, las almas en el lago de fuego son mostradas en su forma física en un momento. En el siguiente, los cuerpos no se ven por ningún lado y solo sus espíritus son visibles. Este proceso se repite. En el fuego abrasador, los cuerpos de las almas son quemados en un instante y desaparecen, y luego son restaurados. En este mundo, cuando usted sufre una quemadura de tercer grado, podría no ser capaz de soportar la sofocante sensación por todo su cuerpo, y entra en pánico y desesperación hasta no saber qué hacer. Nadie más puede entender el grado de dolor hasta que él mismo lo experimente. Usted podría no ser capaz de soportar el dolor aunque solamente se habría quemado los brazos. Generalmente, esta sofocante sensación no desaparece inmediatamente después de la quemadura, sino que dura unos cuantos días. El calor del fuego penetra al cuerpo y daña las células, a veces incluso al corazón. Entonces, cuanto más doloroso será que le quemen todas las partes de su cuerpo y órganos internos, solo para que sean restaurados y quemados repetidamente. Las almas en el lago de fuego no pueden soportar el dolor, no pueden desmayarse, morir o tomar un descanso, ni siquiera por un momento. El lago de azufre ardiente. El lago de fuego es un lugar de castigos para aquellos que cometieron pecados relativamente más leves y sufrieron con el primer o segundo nivel de castigo en el Hades. Los que cometieron pecados más graves y sufrieron con el tercer y cuarto nivel de castigo en el Hades, entrarán al lago que arde con azufre, el cual es 7 veces más caliente que el lago de fuego. Como mencioné anteriormente, el lago que arde con azufre está reservado para las siguientes personas: aquellos que hablaron en contra, se opusieron y blasfemaron al Espíritu Santo, aquellos que crucificaron a Jesús una y otra vez, aquellos que lo traicionaron,
aquellos que siguieron pecando deliberadamente, idólatras al extremo, aquellos que pecaron después de tener sus conciencias cauterizadas, todos los que se opusieron a Dios con obras malas, y falsos profetas y maestros que enseñaron mentiras. Todo el lago de fuego está lleno de fuego rojo. El lago que arde con azufre está lleno de más fuego amarillo que de fuego rojo, y está siempre hirviendo con burbujas del tamaño de calabazas por todo sitio. Las almas en este lago están completamente sumergidas en el líquido hirviendo de azufre ardiente. Doblegado por el dolor. ¿Cómo se puede explicar el dolor en el lago que arde con azufre que es 7 veces más caliente que el lago de fuego en el cual el dolor es también inimaginable? Permítame explicarlo con una analogía de cosas en este mundo. Si alguien fuera a beber un líquido que está derretido del hierro en un gran horno, ¿cuán doloroso sería? Sus órganos internos se quemarán cuando el calor, lo suficiente caliente para derretir hierro duro en líquido, entre a su estómago bajando por su garganta. En el lago de fuego, las almas pueden por lo menos saltar o gritar de dolor. En el lago que arde con azufre, sin embargo, las almas no pueden quejarse o pensar sino están solamente oprimidos por el dolor. El grado de tormento y agonía a ser soportado en el lago que arde con azufre no puede describirse con ningún gesto o palabras. Además, las almas tienen que sufrir eternamente. Entonces, ¿cómo puede esta clase de tormento ser de algún modo descrito con palabras? Algunos permanecen en el Hades incluso después del juicio. Las personas salvas de los tiempos del Antiguo Testamento estuvieron en el alto sepulcro hasta que Jesucristo resucitó, y después de su resurrección entraron al paraíso y esperarán en el lugar de espera en el paraíso hasta que su segunda venida en el aire se lleve a cabo. Por otra parte, las personas salvas de los tiempos del Nuevo Testamento se adaptan en el alto sepulcro por 3 días y entran al lugar de espera y allí aguardan hasta la segunda venida de Jesucristo en el aire. Sin embargo, los niños no nacidos que mueren en el vientre de sus madres no van al paraíso, ya sea después de la resurrección de Jesucristo o incluso después del juicio. Ellos habitan en el alto sepulcro por siempre. Del mismo modo, entre los que actualmente sufren en el Hades hay excepciones. Estas almas no son arrojadas ni al lago de fuego ni al lago que arde con azufre incluso después del juicio. ¿Quiénes son ellos? Niños que mueren antes de la pubertad. Entre los no salvos hay fetos abortados de 6 meses o de más edad durante el embarazo, y niños antes de la pubertad de casi 12 años de edad. Estas almas no son lanzadas en el lago de fuego o en el lago que arde con azufre. Esto se debe a que, a pesar de que llegan al Hades por causa de su propia maldad, al momento de su muerte, no son lo suficientemente maduros para poseer una voluntad independiente. Esto significa que su vida en la fe podría no necesariamente haber sido el camino que ellos escogieron, porque pudieron ser fácilmente influenciados por elementos externos tales como sus padres, antepasados, y las cosas a su alrededor. El Dios de amor y justicia considera estos factores, y no los arroja al lago de fuego o al lago que arde con azufre incluso después del juicio. Esto no significa, sin embargo, que sus castigos disminuirán o desaparecerán. Serán castigados eternamente de la manera que fueron castigados en el Hades, puesto que la paga del pecado es muerte. Excepto por ese caso, todas las personas en el Hades serán arrojadas en el lago de fuego o en el lago que arde con azufre de acuerdo a sus pecados cometidos mientras vivieron en la tierra. En Romanos 6:23 se lee, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. En este versículo, muerte, no se refiere al fin de la vida en la tierra, sino significa el castigo eterno, ya sea en el lago de fuego o en el lago que arde con azufre. El terrible y agonizante tormento del castigo eterno es la paga del pecado, y, por lo tanto, usted sabe que el pecado es terrible, sucio y vil. Si la gente supiera siquiera un poco de la miseria eterna del infierno, ¿cómo no tendrían miedo de ir al infierno? ¿Cómo no aceptarían a Jesucristo, obedecerían y vivirían por la palabra de Dios? Jesús nos dijo lo siguiente en Marcos 9, 45-47. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo,
mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Es mejor que se corte los pies si comete pecados yendo a lugares que no debería ir, en vez de ir al infierno. Es mejor que se corte las manos si comete pecados haciendo cosas que no debería hacer, en vez de ir al infierno. De manera similar, también es mejor que se saque los ojos si comete pecados viendo cosas que no debería ver. Sin embargo, con la gracia de Dios abundantemente dada a nosotros, no tenemos que cortarnos las manos y pies, o sacar nuestros ojos con el fin de entrar al cielo. La razón de esto es porque nuestro Cordero Inmaculado y sin mancha, el Señor Jesucristo, fue crucificado a nuestro favor, le clavaron sus manos y pies y llevó una corona de espinas. El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Por lo tanto, cualquiera que cree en la sangre de Jesucristo es perdonado, liberado del castigo del lago de fuego o del lago que arde con azufre, y recompensado con la vida eterna. Primera de Juan 3, 8-9 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El pecado es más que una acción, tal como robar, asesinar, o estafar. La maldad en el corazón de alguien es un pecado más serio. Dios detesta el mal incluso en nuestros corazones. Él aborrece en sí mismo el corazón malo que juzga y condena a otros, el corazón malo que odia y tropieza y el corazón malo que es astuto y traidor. ¿Cómo sería el cielo si se permitieran que personas con tales corazones entren y vivan en él? Incluso en el cielo, entonces, la gente empezará a discutir acerca de lo que es correcto o incorrecto, así que Dios no permite que hombres malos entren al cielo. Por lo tanto, si usted llega a ser un hijo de Dios facultado por la sangre de Jesucristo, ya no debe vivir en la falsedad y mentira, o servir como un esclavo al diablo, sino vivir en la verdad como un hijo de Dios, el cual es la luz misma. Solamente entonces puede poseer toda la gloria del cielo, ganar bendiciones para disfrutar la autoridad como un hijo de Dios y prosperar incluso en este mundo. No debe cometer pecados al profesar su fe. Dios nos ama tanto que envió a su amado, inocente y único Hijo a morir por nosotros en una cruz. Puede imaginarse, entonces, cuánto se lamentará Dios y se disgustará cuando vea a aquellos que dicen ser hijos de Dios cometer pecados, bajo la influencia del diablo, y avanzar al infierno tan rápidamente como nunca antes. Le pido que no cometa pecados sino que solo obedezca los mandamientos de Dios, mostrándose como un preciado Hijo de Dios. Cuando usted hace eso, todas sus oraciones serán respondidas más rápidamente y se convertirá en un verdadero Hijo de Dios, y al final, entrará y vivirá en la gloriosa Nueva Jerusalén. También obtendrá el poder y autoridad para echar fuera la oscuridad de aquellos que todavía no conocen la verdad, que todavía cometen pecados, y están llegando a ser esclavos del diablo. Será habilitado para conducirlos a Dios. Que pueda ser un verdadero Hijo de Dios, reciba las respuestas a todas sus oraciones y peticiones, le glorifique, y libre a muchas personas del camino al infierno, de modo que pueda alcanzar la gloria de Dios, resplandeciendo como el sol en el cielo. Los espíritus malignos serán confinados en el abismo. En el sentido bíblico, el abismo es la parte más profunda y más baja en el infierno. Está reservado solamente para los espíritus malignos que no están relacionados con la humanidad. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20. 1-3. Esta es una descripción de un tiempo cercano al final de los 7 años de la gran tribulación. Después de la venida de Jesucristo, los espíritus malvados controlarán el mundo por 7 años, durante los cuales la Tercera Guerra Mundial y otros desastres serán desencadenados por todo el mundo. Después de la gran tribulación está el reino milenial, durante el cual los espíritus malignos son confinados al abismo. Hacia el fin del milenio, los espíritus malignos son liberados por un corto tiempo, y cuando el juicio del gran trono blanco esté completo,
serán encadenados otra vez en el abismo, y esta vez, para siempre. Lucifer y sus siervos controlan el mundo de las tinieblas, pero después del juicio, el cielo y el infierno serán administrados solo por el poder de Dios. Los espíritus malignos solo son instrumentos para la cultivación humana. ¿Qué clase de castigos recibirán los espíritus malignos, quienes han perdido todo poder y autoridad, en el abismo? Antes de seguir avanzando, recuerde que los espíritus malignos solamente sirven, y existen tan solo como instrumentos para el cultivo de la humanidad. Entonces, ¿por qué Dios cultiva seres humanos en la tierra a pesar de que hay muchísimas huestes celestiales y ángeles en el cielo? Esto sucede porque Dios quiere verdaderos hijos con quienes pueda compartir su amor. Permítame darle un ejemplo. A través de la historia de Corea, la nobleza usualmente tenía siervos en sus familias. Los siervos obedecían cualquier cosa que el amo les ordenaba. Ahora, un amo tenía hijas e hijos pródigos que no le obedecían sino solo hacían lo que a ellos les agradaba. ¿Significa esto que el amo amará más a sus siervos obedientes que a sus hijos pródigos? Él no puede evitar amar a sus hijos aun cuando podrían no ser los más obedientes. Lo mismo sucede con Dios. Él ama a los seres humanos hechos a su imagen sin importar cuántas huestes celestiales y ángeles obedientes tiene. Las huestes celestiales y ángeles se parecen más a robots que solo hacen lo que se les dice. De este modo, son incapaces de compartir verdadero amor con Dios. Por supuesto, esto no quiere decir que los ángeles y los robots son lo mismo en todos los aspectos. Por una parte, los robots hacen solo lo que se les ordena, no tienen libre albedrío, y no pueden sentir nada. Por otra parte, al igual que los seres humanos, los ángeles conocen los sentimientos de gozo y tristeza. Cuando usted siente gozo o tristeza, los ángeles no tienen los mismos sentimientos que usted tiene, sino que simplemente saben lo que es sentir lo mismo que usted siente. Por lo tanto, cuando usted alaba a Dios, los ángeles alabarán con usted a Dios. Cuando danza para glorificar a Dios, ellos también danzarán e incluso juntos tocarán instrumentos musicales. Esta característica los distingue de los robots. Sin embargo, ángeles y robots son iguales, porque ninguno de los dos tiene libre albedrío y hacen solo lo que se les ordena, creados y usados solamente como herramientas o instrumentos. Como los ángeles, los espíritus malignos no son más que herramientas para el cultivo de la humanidad. Son como máquinas que no distinguen lo bueno de lo malo, hechos para cierto propósito, y son usados para un propósito malo. Los espíritus malignos confinados en el abismo. La ley del mundo espiritual dictamina que la paga del pecado es la muerte, y que el hombre cosecha lo que siembra. Después del gran juicio, las almas en el Hades sufrirán en el lago de fuego o en el lago que arde con azufre de acuerdo a esta ley. Esto es porque ellos escogen el mal en su libre albedrío y sentimientos cuando estaban siendo cultivados en la tierra. Los espíritus malignos, a excepción de los demonios, no son relevantes para la cultivación de la humanidad. De este modo, incluso después del juicio, los espíritus malignos son confinados en el oscuro y frío abismo, abandonados como un montón de basura. Este es el castigo más apropiado para ellos. El trono de Dios está ubicado en el centro y en el ápice del cielo. Por el contrario, los espíritus malignos están encerrados en el abismo, el lugar más profundo y oscuro en el infierno. No pueden ir de un lado a otro cómodamente en el oscuro y frío abismo. Como si estuvieran aplastados por enormes rocas, los espíritus malignos estarán por siempre confinados en una posición en la que no se podrán mover. Estos espíritus malos habían pertenecido una vez al cielo y tuvieron obligaciones gloriosas. Después de su caída, los ángeles caídos usaron autoridad como ellos quisieron en el mundo de la oscuridad. No obstante, fueron derrotados en una guerra que habían declarado a Dios y todo se acabó. Perdieron toda la gloria y valor como seres celestiales. En el abismo, como símbolo de maldición y desgracia, las alas de estos ángeles caídos les serán quitadas. Un espíritu es un ser eterno e inmortal. Sin embargo, un espíritu maligno en el abismo no puede siquiera mover un dedo, no tiene sentimientos, voluntad o poder. Son como máquinas que han sido desconectadas, o muñecas que han sido desechadas, e incluso parecen estar congelados.
Algunos mensajeros del infierno permanecen en el Hades. Hay una excepción a esta regla. Como mencioné anteriormente, los niños menores de aproximadamente 12 años permanecerán en el Hades incluso después del juicio. Así, a fin de que los castigos de estos niños continúen, los mensajeros del infierno son necesarios para controlar. Estos mensajeros del infierno no están confinados en el abismo, sino que permanecen en el Hades. Se ven como robots. Antes del juicio, a veces se reían y disfrutaban al ver a las almas siendo torturadas, pero eso no era porque ellos mismos tenían algunas emociones. Era el control de Lucifer, quien tenía características humanas, quien inducía y motivaba a los mensajeros del infierno para mostrar emociones. Después del juicio, sin embargo, ya no son controlados por Lucifer, sino que harán su trabajo sin ningún sentimiento, trabajando como máquinas. ¿Dónde terminarán los demonios? A diferencia de los ángeles caídos, los dragones y sus seguidores que habían sido creados antes de la creación del universo, los demonios no son seres espirituales. Una vez fueron seres humanos, hechos del polvo, y tenían espíritus, almas y cuerpos como nosotros. Entre esos que fueron una vez cultivados en este mundo, pero que murieron sin recibir salvación están aquellos a quienes se les permite venir a este mundo como demonios bajo circunstancias especiales. Entonces, ¿cómo se convierte una persona en demonio? Usualmente hay 4 formas por medio de las cuales la gente se convierte en demonios. El primero es el caso de las personas que han vendido sus espíritus y almas a Satanás. La gente que practica hechicería y busca ayuda y poder de los espíritus malignos para satisfacer su codicia y deseo, tales como hechiceros, pueden convertirse en demonios cuando mueren. El segundo es el caso de las personas que cometieron suicidio por su propia maldad. Si las personas acaban con sus vidas por sí mismas a causa del fracaso de los negocios u otras razones, han ignorado la soberanía de Dios sobre la vida y pueden convertirse en demonios. No obstante, esto no es lo mismo que sacrificar su vida por su país o ayudar a los indefensos. Si un hombre, que no sabía cómo nadar, ha saltado al agua para rescatar a otra persona a expensas de su propia vida, fue por un buen y noble propósito. El tercero es el caso de las personas que una vez creyeron en Dios pero terminaron negándole y vendiendo su fe. Algunos creyentes culpan y se oponen a Dios cuando enfrentan grandes dificultades o pierden algo o a alguien muy amado por ellos. Charles Darwin, el pionero de la teoría de la evolución, es un buen ejemplo. Darwin había creído en Dios el Creador una vez. Cuando su amada hija murió prematuramente, Darwin llegó a negar y se opuso a Dios y presentó la teoría de la evolución. Tales personas cometen el pecado de crucificar a Jesucristo, nuestro Redentor. Otra vez, Hebreos 6:6. El cuarto y último es el caso de las personas que obstaculizan, se oponen y blasfeman al Espíritu Santo aunque creen en Dios y conocen la verdad, Mateo 12:31-32, Lucas 12:10. Hoy en día, muchas personas que aparentemente profesan su creencia en Dios obstaculizan, se oponen y blasfeman al Espíritu Santo. Aunque estas personas son testigos de muchas obras de Dios, sin embargo, juzgan y condenan a otros, se oponen a las obras del Espíritu Santo, y tratan de destruir las iglesias junto con sus obras. Además, si hacen esto siendo líderes, sus pecados llegan a ser mucho más graves. Cuando estos pecadores mueren, son arrojados en el Hades y reciben el tercer o cuarto nivel de castigos. El hecho es que algunas de estas almas se convierten en demonios y son liberados en este mundo. Para mayor información acerca de los demonios, por favor consiga la serie de mensajes titulados El mundo de los espíritus malignos. Los demonios son controlados por el diablo. Hasta el juicio, Lucifer tiene la completa autoridad para controlar al mundo de la oscuridad en el Hades. De este modo, Lucifer también tiene poder para seleccionar ciertas almas más apropiadas del Hades para sus obras y usarlos en este mundo como demonios. Una vez que estas almas son seleccionadas y liberadas en este mundo, ya no tendrán voluntad o sentimientos por sí mismos, a diferencia de haberlos tenido durante su vida. De acuerdo a la voluntad de Lucifer, son controlados por él y sirven solamente como los instrumentos para cumplir objetivos del mundo de los espíritus malignos. Los demonios tientan a la gente en la tierra para amar al mundo.
Algunos de los pecados más atroces y crímenes de hoy no son una coincidencia sino hechos posibles por medio de la obra de los demonios de acuerdo a la voluntad de Lucifer. Los demonios entran a las personas de acuerdo a la ley del mundo espiritual y los conducen al infierno. A veces, los demonios dejan a las personas inválidas y les ocasionan enfermedades. Por supuesto que esto no significa que todas las clases y casos de deformidades o enfermedades se atribuyan a los demonios, pero algunos casos son ocasionados por ellos. Encontramos en la Biblia un joven poseído por un demonio, que había sido mudo desde su niñez, Marcos 9, 17 a 24, y a una mujer que había quedado lisiada por obra de un espíritu maligno, y estuvo encorvada por 18 años, y no podía enderezarse, Lucas 13, 10 a 13. De acuerdo a la voluntad de Lucifer, los demonios han sido asignados para las responsabilidades de menor valor en el mundo de la oscuridad, pero no serán confinados en el abismo después del juicio. Puesto que los demonios habían sido seres humanos una vez y cultivados, junto con aquellos que recibieron el tercer y cuarto nivel de castigo en el Hades, serán arrojados al lago de fuego o al lago que arde con azufre después del juicio del gran trono blanco. Los espíritus malignos tienen temor del abismo. Algunos de ustedes que se acuerdan de las palabras en la Biblia quizás encuentren que algo está equivocado. En Lucas 8, hay una escena en la cual Jesús se encuentra con un hombre poseído por un demonio. Cuando ordenó al demonio que salga del hombre, el demonio dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Lucas 8, 28, y le rogó a Jesús que no lo enviase al abismo. Los demonios están destinados a ser arrojados al lago que arde con azufre, no al abismo. Entonces, ¿por qué pidió a Jesús que no lo envíe al abismo? Como mencioné anteriormente, los demonios habían sido una vez seres humanos y como tales, eran solo instrumentos usados para el cultivo de la humanidad de acuerdo a la voluntad de Lucifer. De manera que, cuando el demonio habló con Jesús a través de los labios de este hombre, estaba expresando el corazón de los malos espíritus que lo controlaban, no de sí mismo. Los espíritus malignos encabezados por Lucifer saben que una vez que la providencia de Dios del cultivo de la humanidad esté completa, perderán toda su autoridad y poder y serán confinados eternamente en el abismo. Este temor por el futuro tan claro fue mostrado a través de la súplica del demonio. Además, el demonio fue usado como un instrumento de modo que el temor de estos espíritus malignos, así como su final, pudieran ser registrados en la Biblia. ¿Por qué los demonios odian Corea del Norte, el agua y el fuego? Al comienzo de mi ministerio, el Espíritu Santo obró tan profundamente en mi iglesia que los ciegos llegaron a ver, los mudos llegaron a hablar, la gente con poliomielitis llegó a caminar, y los espíritus malignos fueron echados fuera. Estas noticias se esparcieron por todo el país, y muchas personas enfermas llegaron. En ese tiempo, oré personalmente por los que estaban poseídos por demonios. Estos, como seres espirituales, sabían anticipadamente que serían echados fuera. A veces, algunos demonios me rogaban, por favor no nos eches al agua, o al fuego, o a Corea del Norte. Por supuesto, yo no podía estar de acuerdo con sus peticiones. Después de eso, oré, Dios, ¿por qué los demonios odian Corea? En respuesta, Dios me reveló que los demonios odian Corea del Norte porque la gente en ese apartado país no puede, y no adora a ídolos, y por lo tanto no aceptarán a los demonios. Entonces, ¿por qué los demonios odian el agua y el fuego? La Biblia ha registrado el rechazo y enojo de los demonios hacia el agua y el fuego también. Cuando oré otra vez pidiendo revelación sobre esto, Dios me dijo que el agua espiritualmente representa la vida, más específicamente a la palabra de Dios que es la luz misma. Además, el fuego simboliza el fuego del Espíritu Santo. Por esta razón, los demonios que representan la oscuridad misma perderán su poder y autoridad cuando sean expulsados al fuego o al agua. En Marcos 5 hay una escena en la cual Jesús manda al demonio Legión que salga de un hombre, y ellos le rogaron que los envíe entre los cerdos. Marcos 5, 12. Jesús les dio permiso, y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. El hato de cerdos, casi 2000 en número, corrió ribera abajo hacia el lago y se ahogaron. Jesús hizo esto para evitar que estos demonios avancen más en el trabajo de Lucifer al ahogarlos en un lago. Esto no significa, sin embargo, que los demonios fueron ahogados,
solamente perdieron su poder. Por eso es que Jesús nos dice que, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, Mateo 12, 43. Los hijos de Dios deberían conocer el mundo espiritual claramente a fin de mostrar el poder de Dios. Los demonios tiemblan con temor si usted los echa fuera y tiene el conocimiento completo del mundo espiritual. Sin embargo, no temblarán, mucho menos serán echados fuera, si usted solo dice, demonio, sal y entra al agua. Entra al fuego, sin tener el entendimiento espiritual. Lucifer lucha para establecer su reino. Dios es el Dios de amor abundante, pero es también el Dios de justicia. No importa cuán misericordiosos y compasivos algunos reyes de este mundo puedan ser, no pueden ser misericordiosos y compasivos incondicionalmente en todo momento. Cuando hay ladrones y asesinos en el país, un rey debería atraparlos y castigarlos de acuerdo a la ley de este mundo, a fin de mantener la paz y seguridad para su pueblo. Aun cuando su amado hijo o su pueblo cometan graves crímenes tales como traición, el rey no tiene otra opción sino la de castigarlos de acuerdo a la ley. Del mismo modo, el amor de Dios es la clase de amor que está de acuerdo con el estricto orden del mundo espiritual. Dios había amado mucho a Lucifer antes de su traición, e incluso después de su traición, Dios dio a Lucifer completa autoridad sobre la oscuridad, pero la única recompensa que Lucifer recibirá es el encierro en el abismo. Puesto que Lucifer ya sabe este hecho, está esforzándose para establecer su reino y mantenerlo firme. Por esta razón, Lucifer mató muchos profetas de Dios hace 2000 años, y antes de ese tiempo. 2000 años atrás, cuando Lucifer averiguó acerca del nacimiento de Jesús, a fin de evitar que el reino de Dios sea establecido y para mantener perpetuamente su reino de oscuridad, trató de matar a Jesús por medio del rey Herodes. Después de haber sido instigado por Satanás, Herodes dio órdenes de matar a todos los niños en la tierra que tuvieran 2 años y menores de 2 años, Mateo 2, 13 a 18. Aparte de esto, durante los 2 últimos milenios, Lucifer siempre ha tratado de destruir y matar a cualquiera que mostrase el maravilloso poder de Dios. No obstante, Lucifer nunca puede prevalecer en contra de Dios o sobrepasar su sabiduría, y su fin se encuentra solo en el abismo. El Dios de amor espera y da oportunidades para el arrepentimiento. Todas las personas en la tierra han de ser juzgadas de acuerdo a sus obras. Al injusto le esperan maldiciones y castigos y al bueno le aguardan bendiciones y gloria. Sin embargo, Dios, quien es amor en sí mismo, no arroja inmediatamente al infierno a las personas que acaban de pecar. Él espera pacientemente que la gente se arrepienta, como si un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, segunda de Pedro 3, 8 a 9. Este es el amor de Dios que quiere que todas las personas reciban salvación. Por medio de este mensaje acerca del infierno, usted debería recordar que Dios también fue paciente y esperó a todos aquellos que están siendo castigados en el Hades. Este Dios de amor se lamenta por las almas, creadas a su imagen y semejanza, quienes están ahora sufriendo y seguirán sufriendo durante todas las edades por venir. A pesar de la paciencia y amor de Dios, si la gente no acepta el Evangelio hasta el fin o dice creer en Dios, pero sigue pecando, perderán todas las oportunidades de salvación e irán al infierno. Por eso es que los creyentes siempre deberían estar esparciendo el Evangelio ya sea que tengamos o no una oportunidad. Supongamos que hubo un gran incendio en su casa mientras usted estuvo ausente. Cuando regresó, la casa estaba envuelta en llamas y sus hijos estaban durmiendo dentro. ¿Acaso no hará todo lo que pueda para rescatar a sus hijos? El corazón de Dios se destroza aún más cuando ve a las personas que son creadas a su imagen y a su semejanza cometer pecados y caer en las llamas eternas del infierno. De manera similar, ¿puede imaginar cuán complacido y satisfecho estará Dios al ver personas conduciendo otras personas a la salvación? Usted debería entender el corazón de Dios que ama a todas las personas y se aflige por los que están en camino al infierno, así como el corazón de Jesucristo que no quiere perder ni aun a una persona. Ahora que ha leído acerca de la crueldad y miseria del infierno, usted quizás pueda entender por qué Dios está tan contento con la salvación de las personas. Espero que pueda comprender completamente y sentir el corazón de Dios de modo que difunda las buenas nuevas y conduzca personas al cielo.